los voy a aburrir por los próximos 60 minutos. Un tema importante, a mí me apasiona porque vamos a hablar del medio interno, ¿no? Cuando han entrado a la facultad, medio interno, que es el famoso medio interno. Pero estas anomalías son las que nos van a traer más consecuencias y lamentablemente no podemos verlas, ¿no? Sino las podemos imaginar y nuestros pacientes se van a descompensar de un momento a otro. Entonces, cuando hablamos de deshidratación severa, porque no voy a hablar de deshidratación leve ni moderada, de la severa, del choqueado, ¿no? Siempre van a haber trastornos hidroelectrolíticos, siempre. Además, que va a existir probablemente cambios en el balance ácido-base. Entonces, vamos a tratar de englobar toda esta temática en una charla, digamos, de 60 minutos. Las por favor. Entonces, simplemente para recordarles un poquito, ¿no? Vamos a hablar. Eso. Hablaremos un poco, recordar los mecanismos reguladores, ¿no? Hay varios mecanismos reguladores que nos ayudan a mantener nuestro medio interno. Entre aquellos mecanismos reguladores que vamos a ver en esta tabla, para recordarles, por ejemplo, la sed, por ejemplo, es un mecanismo importante, ¿no? Que depende muchísimo de la osmolaridad de la sangre, ¿no? Si aumenta la osmolaridad, nos da la sensación que nos falta agua, por tanto nos da mayor sed. Si disminuye la osmolaridad, todo lo contrario, hay mucha agua en nuestra sangre circulante, entonces esos sensores en el hipotálamo dicen, no tengo sed. Algunas hormonas que las conocen, la antidiurética, que vamos a hablar un poco más, el eje renina-angiotensina-aldosterona, el riñón, que ya si se acuerdan por fisiología, ¿no? Mediante esos mecanismos de concentración de la orina, nos ayuda a retener o a excretar una cantidad mayor de líquidos, ¿no? Hablamos de algunos receptores periféricos, como los vasoreceptores, los osmoreceptores, que existen tanto en las carótidas, en las yugulares, que también nos van a permitir, en las carótidas, perdón, en la aorta, nos van a permitir mantener ese equilibrio. Y vamos a hablar un poco más del péptido natriurético atrial, ¿no? Que se habla muy poco, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la sed, entonces todos los mamíferos tenemos este mecanismo de la sed que nos ayuda a retener, ¿no? El sitio se encuentra a nivel del tercer ventrículo, en un área específica en el sistema nervioso central que sensa, ¿no? Cómo está. Fundamentalmente ese se llama el núcleo preóptico, que sensa la osmolaridad de nuestra sangre. ¿Cuánto es la osmolaridad sanguínea normal? Hemos pasado de clases. ¿Ah? 280 a 300, ¿verdad? Donde la mayor parte de la osmolaridad está dada ¿por qué? ¿Por qué ion? Por el sodio. 2 veces el sodio más la glucosa sobre 16 más el boom sobre 2.4, ¿verdad? Entonces la siguiente. Entonces, el aumento de la sed está dado por aumento de la osmolaridad. Cuando hay disminución del volumen sanguíneo, un deshidratado, disminución de la presión arterial por cualquier motivo, aumento de la angiotensina o la misma sequedad de la boca nos produce un aumento de la sed. ¿Qué disminuye la sed? Todo lo contrario, disminución de la osmolaridad, un aumento de volumen, aumento de la presión, disminución de la angiotensina o distensión gástrica. De ahí viene la dieta del agua, ¿no ves? Si tomo 12 vasos de agua al día, puedo perder fácilmente peso en los próximos meses, ¿no? La siguiente. La siguiente. No se está chacreando la compañera. Lo rompió. Me he quedado sin batería en el control. Ahí está. La hormona antidiurética, que es una hormona tan importante que se produce también en el sistema nervioso central, también es conocida como arginina vasopresina, es una molécula bastante pequeñita y una vida media bastante corta, ¿no? Y se degrada rápidamente por la vasopresina. Entonces,
es en ciertos momentos que se va a producir esta hormona, ¿sigue? Esta hormona antidiurética actúa sobre diferentes tipos. ¿Cuál estás apretando? Solo tienes que apretar un nitro más. Ya, ¿qué efectos van a tener? Reabsorción de agua, equilibrio, nos ayuda a equilibrar el medio electrolítico, ¿no? También en algunos casos es vasodilatador, ¿no? Pues tiene un efecto vascular, ¿no? Y ayuda a la liberación de otras prostaglandinas renales, la siguiente, que también pueden ser vasodilatadores. El efecto de reabsorción del agua probablemente es el efecto que más conocemos, ¿no? En el cual nos ayuda a aumentar el volumen circulante, y esto se da a nivel de los riñones. Como vemos, tiene 3 receptores, B1, B2 y B3. En cada uno ejerce una acción diferente. La siguiente. Aquí vemos esos efectos. Por ejemplo, en el receptor B1 tiene una relajación del músculo vascular liso, por eso una vasodilatación es uno de los efectos. Este es el más conocido, en el receptor tipo 2 de la hormona antidiurética, que nos ayuda a nivel del túbulo colector a incrementar la permeabilidad para el agua. Por eso se llama antidiurética, ¿no? Entonces retenemos líquidos. Otros receptores, como el receptor 3 en hipófisis, sirve incluso como neurotransmisor y nos ayuda a la liberación de ACTH. Dentro algunos de los otros efectos. Y en algunos casos, incluso fíjense a nivel del útero, ya han llevado en obstetricia, o a nivel de las mamas, también se la conoce por su otro efecto como la oxitocina, ¿verdad? Que produce vasoconstricción de esos conductos para el vaciamiento de la leche o la contracción uterina. Así. Entonces, en términos generales, ayuda a reabsorber sodio y también a secretar potasio, ¿no? Entonces, es importante ver esto de que en algún momento nos va a ayudar a disminuir el potasio sérico, la hormona antidiurética. Siguiente. El otro sistema que me estaba olvidando en cuanto a la resistencia vascular. Entonces hay liberación, o hay disminución del volumen circulante. Cuando hay disminución del volumen circulante efectivo, se libera esta hormona en gran cantidad, ¿no? Ya habíamos hablado sobre los efectos de vasodilatación, que generalmente están mediados por el óxido nítrico. La siguiente. La liberación, como habíamos dicho, de algunas prostaglandinas, como la prostaciclina, ¿no? Que son vasodilatadores, por ejemplo, en aquellos pacientitos que tienen cardiopatías congénitas ductus dependientes, por ejemplo, nos ayudaría muchísimo, en teoría, pero utilizamos directamente la prostaciclina 1 como un efecto directo, ¿no? Tiene un efecto antidiurético y además un cambio vascular, ligeramente vasodilatador por efecto de la misma antidiurética. Entonces vemos que la hormona antidiurética, la siguiente, tiene múltiples efectos, no había sido solamente retener agua. Otro mecanismo del cual ya conocen muy bien es el renina-angiotensina-aldosterona, ¿verdad? Que se inicia a nivel por un estímulo, generalmente una baja del volumen, hace que liberemos la renina, ¿verdad? Y de esta, la liberación de la angiotensina 1 por el angiotensinógeno se convierte en angiotensina 2, ¿no? Y tiene múltiples efectos. Nos ayuda a aumentar la presión arterial, ¿sí? Por ese efecto vasoconstrictor poderoso, ¿no? Nos ayuda en la angiogénesis, en la hemodinamia renal, en la reproducción y liberación de otras catecolaminas, y también tiene efectos directos en algunas terminaciones nerviosas, o sea, como un neurotransmisor. Entonces, ese efecto más conocido es a través de la angiotensina 2, y el angiotensinógeno, que es la base, ¿no? El substrato, ¿no? Para la reproducción de la renina, ¿sí? Entonces, este angiotensinógeno va a hacer liberar la renina. Esta renina, a través de la hormona convertidora de la angiotensina, va a convertir la angiotensina 1 en la angiotensina 2, que eso ya lo sabemos. Entonces, ahí se inicia todo el proceso de producción de angiotensina 2. La siguiente. Esa angiotensina 2 va a tener efectos diferentes. En algunos casos puede tener efectos vasodilatadores, y en algunos otros órganos puede tener efecto vasoconstrictor.
o sea, dependiendo del tipo de receptor. Esta angiotensina 2 se encuentra en abundante cantidad en los pulmones, sabemos, ¿sí? A los túbulos renales, proximales, a nivel del intestino, en el cerebro e incluso también a nivel de los túbulos seminíferos donde se encuentran los espermatozoides. La siguiente. Entonces, esta angiotensina 2 rápidamente produce un potente vasoconstrictor en 15 a 20 segundos. Como que entonces en algunos pacientes choqueados, cuando no están respondiendo, digamos, a la noradrenalina, adrenalina, o digamos, a veces se les da ya vasopresina, o se les da, en este caso, la angiotensina 2 para ayudarnos, ¿no? Para ese efecto vasopresor, ¿no? En casos de que hubiera disminución de la perfusión tisular, como en el shock, en el caso de que haya una disminución de la concentración de sodio, la hiponatremia, ¿no? O la activación misma del sistema simpático, van a aumentar la secreción de la angiotensina 2 y van a producir ese efecto de vasoconstricción. La siguiente. Y como les decía, tienen diferentes receptores, ¿no? En algunos otros receptores, por ejemplo, en los receptores tipo 1, que se encuentran más en los vasos sanguíneos, riñón, glándulas adrenales, corazón, hígado y cerebro, hay mayor cantidad de receptores A1 y ahí sí produce ese efecto vasoconstrictor. La siguiente. Sin embargo, en algunos otros órganos, como la médula adrenal, el útero, los ovarios, endotelio, a nivel fetal en varios órganos y en ciertas zonas del cerebro, tenemos un receptor de tipo 2 y en estos va a ser en todo caso un potente vasodilatador. La siguiente. Se ha visto que también los receptores periféricos, si se acuerdan, los osmoreceptores y los presorreceptores, van a tener mucha importancia en controlar los líquidos y los electrolitos que tenemos en nuestro organismo. Cambios súbitos, una pérdida de sangre, por ejemplo, van a activar estos receptores. La siguiente. Algunos de esos receptores de volumen, que le llamamos presorreceptores o quimorreceptores, que van a responder a esos cambios de volumen, se encuentran, ya saben, en los senos carotídeos, en el arco aórtico o en las arteriolas aferentes glomerulares del riñón. ¿Sigue? Y por último, hablemos un poquito del péptido natriurético atrial, ¿no? Que había tenido 3 tipos de componentes. Había sido de tipo A, tipo B y tipo C. Y es importante saber porque cada uno de estos también tiene un efecto diferente. La siguiente. Entonces, el péptido natriurético atrial, por ejemplo, puede tener acciones a nivel del sistema cardiovascular, a nivel renal o a nivel del sistema nervioso central. El que más conocemos generalmente es a nivel renal. La siguiente. Este péptido natriurético atrial produce que la presión arterial se reduzca, ¿no? Al disminuir la resistencia vascular. Va a reducir el tono simpático en algunos casos, ¿no? Especialmente el C a nivel del sistema nervioso central puede producir efectos vasodilatadores en todo caso, para mejorando la circulación cerebral. Y el péptido C generalmente actúa más que todo a nivel del sistema venoso. La siguiente. El péptido entonces natriurético atrial produce natriuresis y poliuria. Y obviamente al jalar o al perder sodio, por eso se llama natriurético, pierdes sodio, pierdes agua. Aumenta la producción local de urodilantine. Urodilantine es un poderoso vasodilatador, ¿no? Que se utiliza también en algunos fármacos como un vasodilatador en otro tipo de patologías, ¿no? Y inhibe la recaptación de agua del túbulo colector mediante la hormona antidiurética. O sea, tiene un efecto antagonista a la hormona antidiurética. Entonces, una retiene agua y la otra nos permite eliminar agua. La siguiente. A nivel del sistema nervioso central, como les había dicho, ya nos actúa sobre los vasoreceptores periféricos, fundamentalmente
¿no? E inhibe la secreción de vasopresina o hormona antidiurética y la corticotrofina. O sea, tiene un efecto antagonista estas dos hormonas. La siguiente. Bueno, ese es un preámbulo nada más para recordarles de cómo regulamos nosotros nuestro medio interno. Ahora vamos a hablar de los desequilibrios hidroelectrolíticos. La siguiente. Recordarles que a través de la edad va cambiando el porcentaje de agua corporal. Es por esto que un bebito se deshidrata más rápidamente. Un recién nacido prematuro tiene 90% de agua corporal total, versus que un adulto, mujer, tiene 55 y varón tiene 60. Y los muy obesos tienen solo el 45%. ¿No? Eso no quiere decir que van a resistir más la deshidratación porque estemos más gorditos, ¿no? Simplemente puede repercutir más en los órganos vitales, ya en los pequeños, porque tiene mayor porcentaje. La siguiente. Ahora, la distribución de esta agua corporal es diferente también. Fíjense, el líquido extracelular, cuando nace, es más alto y baja a través del tiempo, al igual que el agua corporal total, como vimos en el anterior. Pero sin embargo, el líquido intracelular se mantiene constante, ¿sí? Este efecto de que baja a través de los años quiere decir que el volumen intravascular, un cambio rápido, tiene un efecto mayor. Por eso es que los bebitos se choquean, los niños en términos generales, más rápidamente incluso que los adultos. Por eso que la deshidratación tiene un impacto grave y el shock hipovolémico realmente va a causar estragos en esta edad. La siguiente. Ahora, esta agua no se distribuye igual en todos los compartimientos, simplemente para recordarles que casi el 60% se distribuye dentro de las células y un 40% en promedio fuera de las células. Y estas se distribuyen en diferentes componentes, ¿no? En la matriz ósea, en el intersticio, en el plasma, en el agua transcelular. O sea, es así como se distribuye todo el líquido o toda el agua corporal. La siguiente. Ahora, normalmente perdemos nosotros líquidos. Eso le llamamos pérdidas no normales de líquido. Las pérdidas insensibles son aquellas que no nos damos cuenta, que puede ser por la respiración, por la transpiración. Fíjense, más o menos puede ser 40. Van a ver todas las gráficas, dos componentes. Uno es en base a peso corporal, kilo, peso, ¿me entienden? Y otra que es superficie corporal. Con que se aprendan esta kilo, peso, estamos re bien, ¿ya? Pero para que sepan ambos, porque en algunos otros países utilizan más superficie corporal, pero es lo mismo, ¿ya? Casi 45 ml por kilo pierdo insensiblemente. A nivel urinario un 60 ml por kilo y a nivel fecal un 10%. O sea que las pérdidas globales más o menos son 115 ml por kilo. Acuérdense, eso es lo que perdemos a diario, en condiciones basales, sin hablar de diarrea ni nada de eso. La siguiente. Entonces, ¿cómo puedo reponer esos líquidos? Mediante esta fórmula. Primero que yo necesito un número de calorías diarias, ¿ya? Y esta fórmula habla de calorías y dice que por los primeros 10 kilos del paciente le voy a dar 100 calorías por kilo. ¿Está claro? Por las siguientes 10 a 20 kilos le voy a dar 50 calorías por kilo, más lo que ya calculé en los primeros 10. Vamos a hacer ahorita un ejercicio, no se preocupen. Y pasado los 20 kilos va a ser 20 calorías ya por kilo peso más los 1500. Ejemplo, digamos el paciente tiene 25 kilos, ¿sí? Por los primeros 10 kilos de esos 25, ¿cuánto le voy a dar? 1000, porque es 100 calorías por kilo, ¿sí? Por los siguientes 10 kilos, ¿cuánto le voy a dar? 500, porque es 50 por 10. Más los 10 anteriores ya son 1500. Me quedan 5 kilos. Por los siguientes 5 kilos multiplico por 20. 5 por 200, 100. 100 más 1500, 1600. Esas son las calorías que necesito, o ese niño necesita. Ahora facilito. ¿Cuántos ml necesita? Por cada caloría que consume debería recibir
1 ml de agua. Entonces, el requerimiento de fluidos es el mismo. Puedo calcular, y a esa le llaman fórmula de Holiday-Seager, que vamos a ver después. Es exactamente lo mismo, tanto para calorías como para ml. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Porque los problemas, el examen va a ser con puros problemitas, en ese caso. Los que han venido van a responder sin ningún problema. Bueno, por el otro lado, como les dije, se puede calcular de acuerdo a la superficie corporal. Estas son las dos fórmulas. En menores de 10 kilos se calcula con esta fórmula, y en mayores de 10 kilos con esta otra fórmula. Si se aprende por kilo peso estamos tranquilos, pero para que sepan. La siguiente. Bueno, este requerimiento calórico puede variar, ¿no? Si estoy enfermo, necesito más calorías tal vez, ¿verdad? Entonces puede que si aumenta el requerimiento calórico, o si estoy haciendo ejercicio intenso, si soy fisioculturista, obviamente, más requerimiento calórico. Entonces, ¿qué voy a necesitar? Más líquido. Por el contrario, si el paciente está muy enfermo y está en cama, reposando, tal vez su requerimiento calórico no sea tan alto, entonces su requerimiento hídrico sea menor. Si le doy mucha agua, ¿qué va a pasar? Se va a hinchar, va a ser tercer espacio. Por eso que los pacientes que están enfermos agudos en un hospital, muchos de ellos se hinchan al principio, porque tal vez hay mucho fluido de por medio. Entonces, simplemente recordarles esa situación. Depende del requerimiento de la actividad que realiza el paciente. La siguiente. Bueno, cuando hablamos de deshidratación, tengo que ver el grado de deshidratación siempre. Es leve, moderado, severo. Hay dos maneras. Uno, mediante los signos clínicos, ¿no? Los signos clínicos como, si es leve, lo máximo que vemos que es un poco de taquicardia, un poco de taquipnea, y realmente un poquito las mucosas secas. Cuando ya es moderado, ya activo todos esos sistemas de compensación simpáticos, ¿no? Taquicardia, taquipnea, ¿sí? Además de mucosas secas, pulsos ya pueden estar un poco disminuidos, ¿no? Llenado capilar puede ya estar un poco prolongado, 2 a 3%. Y cuando ya es una deshidratación severa, lo más importante es que ya está descompensado. Deshidratación severa es igual a ¿qué? Quiero que se metan a la cabeza, shock hipovolémico. Y cuando ya estás descompensado, ya le falta sangre a tu cerebro. Entonces la letargia ya les está diciendo que es severo. O sea que si viene un paciente deshidratado y está letárgico, ¿qué tipo de deshidratación tiene? Severa. No necesito ningún otro dato. Ya sé que es, a no ser que se hubiera caído, ¿no? Obviamente, y esté tequeado, ¿no? Pero, ahora, la otra manera es calculando de acuerdo a la pérdida de peso. En menores de un año de 10 kilos, decimos leve 5, 10 moderada y 15 severo. 5, 10, 15, acuérdense. Y en mayores de 10 kilos decimos 3, 6, 9. Entonces, si me viene un paciente que pesa 9 kilos, tú que te estás durmiendo, que pesa 10 kilos ahora y hace una semana pesaba 11, ¿qué grado de deshidratación tiene? ¿Cuánto ha perdido? 1 kilo. O sea, más o menos, ¿cuánto es eso? Un 10%, ¿verdad? O sea que ese paciente tendría una deshidratación entre moderada y severa. A eso me voy. Esa es la otra forma de poder ya te ha subido la presión, ahora vas a despertar. Eso está bien. La siguiente. Una vez que ya he determinado qué grado, ahora tengo que determinar qué tipo de deshidratación es. No todas las deshidrataciones son iguales, ojo. Y hay 3 tipos de acorde al tono o de acuerdo a la osmolaridad. Si la osmolaridad es normal, decimos que es isotónico o isonatrémico. ¿Por qué? Porque el sodio generalmente es el más importante. Si el sodio está bajo, ¿qué decimos? Hipotónico. Y si el sodio está muy alto, ¿qué decimos? Hipertónico. O sea que ha habido 3 tipos de deshidrataciones. No todas las deshidrataciones son iguales, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? El isotónico generalmente
pierdes más volumen intravascular. Entonces, como pierdes volumen intravascular, hay más taquicardia, las mucosas más secas, letargo. ¿Sí? El hipotónico también pierdes en el espacio intravascular y en el espacio intersticial, ¿no? También mucosas secas, taquicardia, taquipnea. Fíjense, el hipertónico. Estás perdiendo agua, ¿dónde? Dentro de la célula. Y eso es peligroso. Porque si mi célula cerebral se está deshidratando, tengo que tener mucho cuidado en volverla a hidratar. Si le hidrato muy rápido, ¿qué va a producir? Edema cerebral, convulsiones y muerte. Entonces, tengo que distinguir. Por eso es muy importante determinar qué tipo de deshidratación tengo, ¿no? Y en este no hay muchos signos clínicos. El paciente está con una deshidratación grave y lo único que veo, mucosas secas, un poco de taquicardia, pulsos un poco disminuidos, nada más. Estas son las más difíciles de diagnosticar. ¿Ok? La siguiente. Entonces ya sé la gravedad y ya sé la deshidratación, el tipo de deshidratación. Fíjense que el 90% de las deshidrataciones son isotónicas o hipotónicas y apenas un 10% son hipertónicas. Todas las deshidrataciones vienen con anomalías electrolíticas. Y como es shock, ¿sí? Estamos hablando de deshidratación, shock. ¿Y cuál es la definición de shock? ¿Hipo qué? Hipoperfusión tisular. ¿Hipo qué? No, ya, pero ¿qué significa shock? Definición de shock. Hipoperfusión tisular. La hipoperfusión tisular significa que no está llegando ¿qué? A las células. Y si no llega oxígeno a las células, ¿qué produce? Acidosis metabólica. Por eso es que todas las deshidrataciones severas vienen con acidosis metabólicas. Entonces, estoy obligado siempre a hacer una gasometría. Hemos dicho que estoy obligado a medir electrolitos, porque quiero saber si es isotónica, hipotónica. Y ahora, ¿qué estoy obligado a hacer? Una gasometría. ¿Qué signos de alarma voy a tener, especialmente con las deshidrataciones hipertérmicas y hipernatrémicas? Ya, signos de shock, alteraciones muy profundas del sensorio, si viene acompañado de estados tóxico-infecciosos, ¿no? Acidosis muy severas, abdomen doloroso, ¿no? O vómitos biliosos, ¿no? Eso me está diciendo que hay otra patología más que está produciendo ese estado profundo de deshidratación. La siguiente. Bueno, este cuadro es un resumen de lo que voy a hacer en un proceso de hidratación de un paciente. Cuando llegue, está deshidratado, lo primero que tengo que hacer, balance hídrico, tengo que hacer química sanguínea, hematimetría sanguínea y gases, antes de comenzar a dar líquidos. Porque si le doy líquidos y después mido recién el sodio, ya no es el mismo. Una vez que he medido eso, voy a ver si es leve, moderado o severa. Si es leve, le voy a dar hidratación oral. Si funciona, fantástico, lo observo y lo mando a la casa. Pero si no funciona, sigue vomitando y más cosas, lo hospitalizo. Si es moderada, puedo hacer lo mismo, tratar por hidratación oral, pero lo hospitalizo y veo cómo va a responder. No responde directamente a la vía endovenosa. Pero si ya está más complicado este paciente, entonces ya tiene alteraciones electrolíticas o ácido base, lo tengo que sí o sí hospitalizar. Si el paciente ya tiene una deshidratación severa, ya de entrada tengo que hacer la ABC. Van a disculpar, he hecho un cambio de formato y se me han quedado algunos slides con las letras oscuras. Voy a hacer el ABC. Este paciente hospitalizado, lo siguiente que tengo que hacer, hemos dicho, electrolitos, ver si es isotónica, hipotónica o hipertónica. Esto vamos a desarrollar poquito a poco en los siguientes slides. Hasta aquí estamos. La siguiente. Bueno, ¿cómo manejo este deshidratado? Primero ya calculo los requerimientos diarios, calculo el déficit o grado de deshidratación, las pérdidas calculo y todo eso le voy a dar en 24 horas. Esa es la fórmula general. La siguiente. ¿Cómo calculo el requerimiento? Ya habíamos hablado, ¿no? Primero el déficit, perdón. ¿Cómo calculo el déficit? Habíamos dicho leve, moderado, severo, ¿verdad? Es bien fácil. En menores de 10 kilos, 50, 100 o 150.
5, 10, 15. ¿Se acuerdan? 5, 10, 15, 50, 100, 150. En mayores de 10 kilos, más grandecitos, 30, 60, 90. ¿Ya? 3, 6, 9. ¿Está claro? 30, 60, 90. Así calculo el déficit. ¿Ya? De acuerdo al estado. Digamos que tienes un paciente de 8 kilos con deshidratación grave. ¿Cuánto sería su déficit? 90. 10 kilos. Pesa 8 kilos y está severo. 150. Entonces multiplica 150 por 8. ¿Sí? Ese resultado sería su déficit. ¿Está claro? Tienes un paciente de 2 años, perdón, mi láser es terrible. 2 años y pesa 14 kilos y está con deshidratación moderada. ¿Cuánto de líquido le darías? 60 por el peso, por 12. 60 por 12, porque es más de un año. ¿Me entienden? ¿Está claro? Eso es como determino la pérdida del peso, o mejor dicho, el déficit. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien no entiende? La siguiente. Una vez calculado el déficit, tengo que calcular el mantenimiento. ¿Se acuerdan lo que hablamos de la fórmula calórica? Aquí está, pero se le llama Holiday-Segar. Por los primeros 10 kilos, ¿cuántos ml? 100 cc por kilo, hasta los 10. Por los siguientes 10 kilos, los 1000 iniciales más 50 cc por kilo. Y por los siguientes, arriba de 20 kilos, serían los 1500 más 20 por kilo. Eso está claro, sacado, ¿no? Así calculo el mantenimiento. Entonces ya sé lo que tiene el déficit y ya sé lo que tiene ya este paciente, la siguiente de mantenimiento. Bueno, entonces fíjense cuánto era, ¿se acuerdan lo que normalmente perdíamos? 110. ¿Cuánto es la diferencia con lo que le estamos dando? Que 100 ml por kilo más o menos, 10 cc, ¿verdad? Parecería que estamos en desbalance, pero producimos agua. Eso se llama agua endógena. O sea que normalmente lo que perdemos, producimos. Hasta ahí estamos. Pero estas pérdidas insensibles pueden aumentar. Entonces, ¿qué pasa si una persona sigue teniendo diarrea? ¿Sí? Entonces, digamos, pregunto a la persona, ¿cuántos episodios ha tenido ayer? 5 veces. Calculo que este va a tener otros 5 episodios hoy día. Químicamente, ¿sí? Entonces, le digo, abundante, poquito o mucho, leve, moderado, grave. Me dice, moderado, no mucho, porque no está comiendo. Entonces puedo utilizar la misma fórmula que decía 30, 50 o 100. ¿Me están entendiendo? Si es poquito lo que está haciendo, calculo por cada episodio 30 ml. Si es que está haciendo moderadamente, 50 ml en cada pañalito voy a tener. Y si es mucho, 100 ml. Y como va a ser 5 veces, si está moderado, 5 por 5, 25. O sea, puedo calcular probables pérdidas insensibles 250 ml para las próximas 24 horas. Ojo, ¿ya? Esto para más o menos mantener un balance ya de ingresos y egresos. La siguiente. Bueno, ¿cómo aporto el mantenimiento? Con dextrosa al 5%, más electrolitos, 15 de sodio y 7.5 de potasio, cloruro de potasio. ¿De dónde sale eso? Vamos a ver en breves instantes. Entonces, mantenimiento con dextrosa al 5%. Reposición de pérdidas con solución fisiológica. ¿Ya? Sigue. Entonces, eso quiere decir, perdón, aquí es un preámbulo. ¿En quiénes voy a ya comenzar a darle por vía endovenosa? Personas que están convulsionando, personas que siguen vomitando, no mejora su estado de hidratación oral o hay evidencia de complicaciones abdominales. En todos ellos tengo que ir a la vía endovenosa. La siguiente.
Ahora, ¿cómo reconozco el shock? Es lo que les decía. Deshidratación severa es igual a shock. Reconozco, mediante la frecuencia cardíaca, los síntomas de perfusión como el llenado capilar, los pulsos, la temperatura y por el gasto urinario y también por la presión sanguínea. Pero ojo, la presión sanguínea cae tarde, cuando ya el paciente está muy descompensado. O sea que el diagnóstico de shock se debe hacer con estos signos, no con la presión arterial. Cuanto más antes, mejor. ¿Está claro? La hipotensión la puede ver un ciego, pero darse cuenta que un paciente está choqueado solo por signos clínicos lo hace una persona ya que está pensando fisiológicamente. La siguiente. Para recordarles dentro de la clínica, ya la perfusión de la piel, tal vez una de las cosas que más hago y que muy poca gente hace es ver el llenado capilar, ¿no? Tiene mucha importancia. Cuando ustedes aprieten, normalmente es 2 segundos. Si aprieto y rápidamente vuelve, ¿eso es normal? No, eso se llama shock hiperdinámico. Por ejemplo, la sepsis, si vuelve, el llenado capilar va a volver muy rápido. Si está prolongado, 3-5 segundos, tampoco es normal. Entonces ya les está diciendo que tienen shock. Entonces les ayuda muchísimo. La calidad de los pulsos, si son pulsos perceptibles, saltones, y la piel. En los bebitos, por ejemplo, en los recién nacidos, la piel marmórea es un signo muy importante, reticulada. Y en algunos tienen el signo de arlequín, que se llama, que quiere decir una extremidad bien perfusionada, la otra rosada, o sea, como un arlequín. Eso puede ser incluso un shock séptico, ¿no? Entonces, esos son signos que nos dicen que un paciente está choqueado. La siguiente. Shock, signos de shock temprano, aumento de la frecuencia cardíaca y una perfusión tisular. Signos de shock tardío, descompensado, alteración del estado neurológico, más los otros, pulsos centrales débiles, disminución del gasto, hipotensión. Alteración del estado mental, meta hacia la cabeza, es ya un shock descompensado. La siguiente. ¿Cómo manejo? Todo shock. ABC, ¿sí? Ya lo saben. La siguiente. Y luego necesito accesos vasculares. Muy difícil encontrar un acceso vascular en un bebito. Entonces, la vía intraósea tal vez sea la vía más rápida y que salva vidas. Ya hay catéteres intraóseos. Tóquense la rodilla todos, las rótulas. Bajen 2 centímetros. Sienten la protuberancia tibial anterior. Medialmente ingresen 2 centímetros. Van a sentir una superficie plana. Ahí es donde tienen que meter el catéter intraóseo. Y si no tuvieran catéter intraóseo, por último, búsquense el Venocat más grueso que tengan y van a meter como si estuvieran metiendo para sacar un corcho. Un movimiento así, hasta que la resistencia desaparezca. Cuando desaparece la resistencia, ya está en el espacio, ya en la médula ósea. Y aunque no crean, le van a poner el suero y va a entrar como si estuvieran pues en la aorta, sin ningún problema, por lo menos 1 o 2 cargas, y con eso se expanden los vasos sanguíneos, las venas, y ya van a poder canalizar. No solo eso, puedo meter medicamentos de reanimación, está en paro o está por hacer paro, puedo meter adrenalina, puedo meter atropina, incluso bicarbonato puedo colocar. Entonces fíjense cuán importante es saber colocar un acceso intraóseo. Los otros tardan un poco más. Y bueno, como el paciente está mal, lo primero que tengo que hacerle es restaurar el volumen intravascular, y son cargas de cristaloides o coloides. Los coloides, mucho cuidado, y vamos a hablar después. Los cristaloides es el ideal. ¿Cuáles son cristaloides? Solución fisiológica, Ringer lactato. La siguiente. Este cuadrito es interesante porque fíjense, cuando yo le doy coloide a un paciente, se queda prácticamente en el espacio intravascular, ¿sí? Y expande muy bien. Pero si tiene sepsis, ese coloide va a salir al espacio intersticial, ¿verdad? Porque hay endotelitis. ¿Y qué va a jalar? Agua. ¿Y el paciente qué se va a poner? Más hinchado y no corregido. Entonces, lo ideal son los cristaloides. Los cristaloides, como la solución fisiológica, se quedan más que todo en el espacio intravascular e intersticial.
Y los cristaloides hipertónicos, que en algunos casos se utiliza, también se quedan en el espacio intersticial o intravascular. Pero fíjense la dextrosa. La dextrosa rápidamente pasa al espacio intravascular. Entonces jala agua dentro de la célula la dextrosa. Entonces no es correcto darle cargas a un paciente con dextrosa, porque lo único que estoy haciendo es metiéndole mucha azúcar a la célula y metiéndole mucha agua a la célula para que se edematice. Siempre cristaloides. La siguiente. Entonces las soluciones tienen diferentes tipos de osmolaridad. Este es un listado de soluciones. Glucosa al 5% tiene una osmolaridad de 250. Solución fisiológica 300 más o menos. Harman o Ringer 270. El coloide, digamos el más conocido, la albúmina, 250. Pero si utilizamos a estos coloides como la albúmina, como que un bolo de 10 ml tiene un efecto intravascular X, ¿sí? Fíjense cuántos bolos necesitaría de dextrosa para tener el mismo efecto del coloide. 8 veces. Tendría que darle 8 bolos de 20 ml por kilo para tener el mismo efecto del coloide. O sea, básicamente encharcaría al paciente. Para la solución fisiológica necesito 3 para tener el efecto del coloide. Ahora ya saben de dónde viene lo de las 3 cargas. ¿Han escuchado, no? Hay que dar 3 cargas, dicen, cuando un paciente está deshidratado. 3 cargas de 20 ml por kilo. ¿Por qué? Con esas 3 cargas de 20 ml por kilo estoy igualando a una carga del coloide. ¿Está claro? De ahí viene. La siguiente. Bueno, estas son las fases de la deshidratación. Pongan pausa un ratito a sus celulares. ¿Ya? Párense un cacho, párense. Sacúdanse. Párense. Sí, por favor. Párense. Eso es árido, por eso yo sé. Circulen, estírense, párense, eso muy bien. A los que terminen les voy a invitar al almuerzo, mentira. Ya, eso. Ahora siéntense. ¿Ya? Entonces, las fases de hidratación son, como podemos ver, sí. La primera fase es la primera hora. Y en la primera hora lo que hago es restauro el volumen intravascular. ¿Con qué? Pues solución fisiológica o Ringer lactato. Y con eso logro mejorar los signos vitales, ¿no? Porque está hipovolémico el paciente. Mejoro la taquicardia, mejoro un poco el gasto urinario y el estado de conciencia, despierta. O sea, los 3 bolos que voy a dar aquí son restaurar espacio intravascular. Las siguientes fases ya es para tratar la deshidratación, el déficit que tenía. Entonces, ¿y cómo trato? Las 24 horas lo divido en 2 periodos, 8 y 16. En las primeras 8 horas, ¿ya? Que sería de la hora 1 al 9, ya le voy a comenzar a dar 1/3 de los líquidos de mantenimiento, ¿lo ven? Esto tengo que darle de dextrosita en 24 horas, 1/3 le voy a dar en esas primeras 8 horas, y le voy a dar la mitad del déficit, un poco más rápido, la mitad de lo que tiene el déficit en 8 horas, ¿está claro? En las siguientes 16 horas, le voy a dar el remanente, los otros 2/3 del líquido de mantenimiento, y le voy a dar la mitad del déficit que me queda, ¿sí? En esas primeras 24 horas, poco a poco voy a ir recuperando el peso, se va estabilizando los signos vitales, el nitrógeno ureico disminuye, orina mejor y hay gasto urinario sostenido, y los electrolitos mejoran en esas 24 horas. Mucha gente se olvida que hay estas 2 etapas. De las 25 a las 48 horas, el segundo día, yo ya voy a tratar de hidratarlo por vía oral, pero tengo que seguirlo hidratando, ¿no? Para que no vaya hacia atrás, ¿no? Entonces con esto restauro más todavía el peso y se normalizan los electrolitos. Y la última fase que casi nadie piensa es, tengo que reponer todo ese gasto calórico que el paciente ha perdido. O sea, no ha perdido solo agua, sino en ese estado de estrés ha perdido muchas calorías.
Entonces tiene que haber un soporte nutricional adicional para reponer ese peso corporal que había perdido. Pueden perder facilito 2-3 kilos los niños, a veces con estados de gastroenteritis fuertes y un estado de shock. Y en ese tiempo, en los siguientes 14 días, se va a normalizar completamente todo ese medio interno. Estas son las fases, ¿no?, que vamos a ir haciendo poco a poco. La siguiente. Habíamos visto este cuadro, volvemos a lo mismo, ¿no? Ya sabemos que si es isonatrémica, hiponatrémica o hipernatrémica. Estas dos, la iso y la hiponatrémica, voy a hidratar en 24 horas. Esta que es hipernatrémica o hipertónica, voy a hidratar lentamente, 48 a 72 horas. Métanse eso. Esto, isotónica, hipotónica, lo hidrato en 24 horas. La hipertónica lo hidrato lento. La siguiente. Pásala esta, ya hemos visto las composiciones de las soluciones. Bueno, hablemos de electrolitos. El sodio normal 104, potasio normal sérico 4 y 104 el cloro. El intracelular es al revés, más que todo potasio intracelular y los otros en menor cantidad, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces, esta composición de electrolitos es la que tengo que mantener en el espacio intravascular. La siguiente. Al igual que los líquidos, tengo requerimientos diarios, tengo déficits y puedo tener mayores pérdidas de electrolitos. ¿Sí? La siguiente. ¿Cómo calculo el requerimiento? Siguiente. Se dice que necesito 3 melequivalentes por kilo de sodio diarios, 2 melequivalentes de potasio y 5 de cloro. Facilito. Siempre doy cloruro de sodio, o sea que ya estoy dando de entrada el cloro. Y siempre doy cloruro de potasio. O sea que tengo que acordarme. Sodio 3, potasio 2. O sea que si tienen 11 kilos, ¿cuánto de sodio le vas a dar? 33. 33. ¿Y potasio? 22. Listo. Eso tienen que tener, eso es su mantenimiento. ¿Ya? Entonces la siguiente. Ahora, ¿cómo calculo el déficit? Sodio ideal menos el sodio real por el volumen de distribución. El sodio ideal mínimo, 135. ¿No? Sabemos que es de 135 a 145. El sodio real le tomo al paciente y pesa 125. 10 ya hay, ¿no ves? Por su peso, que pese 10 kilos. 10 por 10, 100. Multiplico por 0,6, que es el volumen de distribución para el sodio y el potasio. Entonces, hacen el cálculo, más o menos va a ser como 60, 50 y tantos, más o menos. ¿Aló? Estoy en clases, Rosalía. Perdón, estoy en clases, Rosalía, todavía. ¿Ya? Estoy en clases con tus alumnos. Ya, dame un ratito, después te llamo, ¿ya? Gracias. Ya. Debemos ubicarla. Ya. Entonces, es 135 más el sodio real, perdón, menos el sodio real por el peso, ¿ya? Y por el volumen de distribución. Para el sodio y potasio es lo mismo, ¿está claro? Solo que en desnutriditos, cardíacos y neonatitos, este límite bajamos un poco más, 130. Ellos no tienen tanto sodio, tienen menos. No quiero darles demasiado, ¿está claro? Entonces, para un prematurito, en vez de 135, le pondré como tope 130. ¿Está claro? Muy bien, la siguiente. Ya sé cómo calcular los electrolitos, ya sé. Ahora hablemos de anomalías. La hiponatremia, cuando el sol está menos debajo. Lo primero que me pregunto cuando un paciente está con hiponatremia es, ¿qué tipo de hiponatremia tiene? ¿Será real, dilucional o ficticia? Real es que está perdiendo, está transpirando mucho, o tiene diarrea, etc., o por los riñones. Dilucional, tal vez haya un aumento de la hormona antidiurética y estoy reteniendo agua, mi sodio va a bajar,
está aumentando el agua corporal total. Y ficticia es cuando otros solutos aumentan. ¿Se acuerdan la fórmula que se ha dicho? 2 veces el sodio, más la glucosa, más el boom. ¿Qué pasa si la glucosa aumenta? Y estoy con una cetoacidosis, está en 1000. Va a retener agua, va a jalar, ¿no ves? ¿Y qué va a pasar con el sodio? Va a caer, pero está diluido, no es real. Entonces esas son dilucionales. Cualquier aumento de estas otras sustancias puede provocar una hiponatremia dilucional. Entonces, primero me pregunto, es lo siguiente. Y luego voy al siguiente, ¿sí? Al siguiente algoritmo. Tengo que saber el agua corporal total y tengo que medir ya el sodio urinario. Si el agua corporal total está aumentado, o sea, estoy reteniendo agua, voy a ver si el sodio urinario está aumentado, voy a pensar en insuficiencia renal. No retengo sodio y estoy reteniendo agua. ¿Me entienden? Si el sodio urinario está bajo, ¿no? Y el agua corporal está aumentada, ¿qué quiere decir? Puede ser una insuficiencia cardíaca congestiva, que está aumentada la hormona natriurética, ¿verdad? ¿No? Y en algunos casos podría ser también cuando hay algún otro tipo de alteraciones ya a nivel del medio interno que produzcan retención de líquido. Cuando el agua corporal total está normal o aumentado, o sea que no está muy variable, si el sodio urinario está igual, aumentado o disminuido, o sea, es muy variable, podría pensar en el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Si el agua corporal total está disminuido, o sea, y hay sodio disminuido, pienso que estoy perdiendo en otro lado el sodio. Gastrointestinal, piel, la fibrosis quística, por ejemplo, es una enfermedad en la cual pierde sodio por la piel. Si el sodio urinario está aumentado, ¿no? Y el agua corporal está disminuida, puedo decir pérdidas renales. Entonces, esto es importante porque en este primer grupo, ya lo único que tengo que hacer a veces es restringir agua y a veces darle diuréticos. Restringo agua, sodio y diuréticos. En este segundo grupo solo restringo agua. Y en este tercer grupo tengo que reponer agua y sodio. Entonces los únicos que tendría que darles es en estos sodio. ¿Ya? La siguiente. De acuerdo a la hiponatremia, puede darnos signos clínicos muy importantes, ¿no? Neurológicos como letargia, convulsiones e hipertensión endocraniana, gastrointestinales como anorexia, náusea y vómitos, y musculares como debilidad, reflejos osteotendinosos disminuidos y calambre. Entonces, estos signos clínicos van a variar de acuerdo a la edad y a la severidad de la hiponatremia. Menos de 115 convulsiones seguras. O sea, siempre nuestro sodio sérico debería estar arriba de 120 preferentemente. La siguiente. Entonces, de acuerdo a esa sintomatología, voy a dar el tratamiento. Si tengo síntomas neurológicos y está muy bajo el sodio, le voy a dar cloruro de sodio al 3%, o sea, hipertónico, ¿verdad? Al 3%, le doy una carga de 10 ml por kilo. Para subir, con eso le voy a subir casi 8 equivalentes del rango para estar por encima de 120 y disminuir el riesgo de convulsiones. Otros síntomas no neurológicos y que tiene hiponatremia, puedo ir más lento, puedo corregir en 24 horas, ¿ya? De acuerdo a la fórmula que habíamos hablado, pero con mucho cuidado en pacientes desnutridos, o digamos cardiópatas, como habíamos dicho, ya, o prematuros, donde mi goal sería, o mi objetivo sería 130. La siguiente. Yo les voy a pedir un favor. ¿Tienen clases? Ya, no, está bien, vaya, pero nadie más. Si alguien más quiere salirse, que se salga. Es que interrumpen la clase y eso es lo que más me fastidia, es falta de respeto, les digo. Ya, el que quiere venir se queda hasta el final, o si no es como la película, como el cine, ¿verdad? Si me aburrió la película, ni modo, me duermo. Pero si no me aburrió la película, sigo viendo hasta el final, ¿verdad? Ya, la siguiente. Entonces, lo opuesto es la hipernatremia, más de 150, que también tiene efectos
serios neurológicos como hiperreflexia, letargo, coma, convulsiones, y en los bebitos, hemorragia intracraneal. La siguiente. En estos casos, ¿qué hago? Si hay hipernatremia, le doy soluciones un poquitito más bajas en cuanto a concentración de sodio y lo hidrato lentito, les he dicho, para que se vaya corrigiendo lo más rápidamente posible. Lo ideal en estos pacientes es que se corrija solo por vía oral. Cuando hay hipernatremia, mejor es que se corrija por vía oral, porque uno va a corregir mejor que por dándole por vía. Y cuando son sodios más altos de 180 y 100 neurológicos, indicación de diálisis. Tengo que hacerle diálisis en esos pacientes. La siguiente. La otra alteración son del potasio. Cuando está bajo el potasio, puede provocar trastornos a nivel especialmente cardíaco, ¿no? Arritmias. Puede producir igual calambres, debilidad, hilo, distensión abdominal, hiporreflexia, ¿no? Etcétera. La siguiente. Pero los problemas más serios son a nivel de el electro que vamos a poder ubicar, ¿no? Vamos a tener aplanamiento de la onda T, o podemos tener una aparición de la onda U, o depresión ST, o el síndrome de QTC, que son signos de hipocalemia. La siguiente. Entonces la hipocalemia tiene que ser corregida. ¿Cómo? Lo primero, electro, obligatorio, electro. Porque si le doy muy rápido el potasio, también puedo matarla a la persona. Entonces necesito monitorizar y tiene que darse con mucho. Y le hago una gasometría. Porque si el paciente tiene acidosis y corrijo la acidosis, ¿necesito darle potasio? No. Solito el potasio se va a corregir. Porque cuando hay acidosis, el potasio sale de la célula. Cuando corrijo la acidosis, el potasio vuelve a la célula. Pero si está bajo y no hay acidosis, digamos, es decir que hay un déficit. Entonces, en esos casos, si hay síntomas neurológicos o cardíacos, le voy a dar rápido, relativamente rápido, en 1 a 2 horas, más o menos 0,5 a 1 ml equivalente por kilo. Si no está muy bajo, si el electro sigue normal, le puedo dar menos, le puedo dar de 0,2 a 0,1 ml equivalentes por kilo, en 1 a 2 horitas, por bomba y con electro. Si no está muy bajo, está alrededor de 3 y no hay síntomas neurológicos, entonces le puedo corregir lentamente en el transcurso de las 24 horas para evitar sustos con arritmias. La siguiente, lo contrario, la hipercalemia, ¿no? Está aumentado, más anomalías electrocardiográficas todavía, elevaciones de la onda T, PERES prolongados, puede haber ausencia de la P, QRS prolongados, patrón QRST, muchas anomalías con potasio elevado. La siguiente. Entonces, esto por ejemplo tiene que saber de memoria. La hipercalemia es una urgencia, chicos. No pueden dormirse con un potasio del 7.5. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Médicamente, gluconato de calcio, lo primero, o cloruro de calcio, un bolo. Si es gluconato, 50 a 100 miligramos por kilogramo en 10 minutos, para evitar esas arritmias. No se olviden que el calcio es antagonista del potasio a nivel de la despolarización, ¿verdad? Segundo, puedo darle bicarbonato de sodio. Tercero, le puedo dar glucosa más insulina, porque el potasio entra facilitadamente acompañando a la glucosa, y si le doy insulina, meto glucosa dentro de la célula y meto el potasio, ¿me entienden? Esas son las 3 medidas rápidas. Medidas más lentas, le puedo dar salbutamol si tengo, oral, o salbutamol endovenoso. No encontramos endovenoso en nuestro medio. Le puedo dar furosemida para que pierda por la orina, o le puedo dar queyexalate. ¿Qué es el queyexalate? Es un quelante en el intestino que atrapa el potasio y no deja que se absorba. ¿Está claro? La siguiente. Entonces el protocolo para el tratamiento de hipercalemia dice ya que en los primeros 30 minutos debería dar, de segundos a minutos tengo que darle calcio. En los siguientes 30 minutos a 1 hora tengo que darle la insulina más la glucosa y el bicarbonato. Es urgente. Y después ya puedo pensar en los agonistas de la aldosterona, las resinas como el queyexalate, etcétera, etcétera. Pero ojo, si el paciente tiene mucha arritmia y un potasio muy alto, siempre deberíamos considerar que necesita diálisis. ¿Ya? Esa es otra indicación absoluta de diálisis. Ya hemos dicho hipernatremias severas y estamos diciendo
Hipercalemias severas, indicación de diálisis. La siguiente. Bueno, en el caso de la hipercalemia, vemos anomalías en el electro. Si hay anomalías en el electro, de ser el efecto rápido, entonces lo que hemos dicho, ¿no? Calcio, bicarbonato y glucosa más insulina. Si no hay efectos electrocardiográficos, podemos buscar la vía urinaria, le doy diuréticos para que pierda más sangre. O a nivel gastrointestinal, dándole el K-exhalato para eliminar por las heces. La siguiente. Bueno, el pH. Ya estamos terminando, ya no falta mucho. El pH es tan importante como los electrolitos. Es la fórmula, se acuerdan perfectamente. La siguiente. Y la anomalía más frecuente de pH que nos va a dar, bueno, los valores normales para recordarles, ¿no? pH normal de 7.35 a 7.45, ¿no? El CO2 es de 35 a 45 y el bicarbonato de 20 a 24. Si está elevado el pH, generalmente es por exceso de bicarbonato o disminución del CO2, y si está disminuido el pH es por un aumento del CO2 o disminución del bicarbonato. La siguiente. Bueno, la anomalía más frecuente que tenemos es obviamente ya el déficit de bicarbonato, especialmente cuando es diarrea, ¿sí? Cuando es diarrea. Podemos tener déficits muy importantes de bicarbonato. ¿Cómo puedo calcular? Utilizando el déficit de Basel, que multiplico por el peso y puedo multiplicar por 0,3, que es la constante. O sea que si el déficit de base en la gasometría me sale menos 15, multiplico por el peso, que va a ser 10 kilos, no 15 por 10 son 150, y multiplico por 0,3. Esa es la cantidad de bicarbonato que tendría que reponer este paciente si hay un déficit. La siguiente. Bueno, las acidosis metabólicas no son de dos tipos, y esto mucha gente no sabe. Y la única manera de distinguir esas acidosis metabólicas es midiendo el anion gap o brecha aniónica. Y la brecha aniónica se mide el sodio menos el cloro más el bicarbonato. ¿Qué significa? Los aniones y cationes están en equilibrio, ¿sí? Pero puede que los aniones disminuyan, el bicarbonato es un anión, disminuya y se haga grande la brecha. O puede ser lo contrario, que los ácidos aumenten y también se haga grande la brecha. ¿Por qué es importante? Porque cuando el anion gap es normal, de 12 a 16, quiere decir que es pérdida de bicarbonato. La causa más frecuente, diarrea. Entonces, ¿qué tendría que reponerle? El bicarbonato. Pero si la brecha aniónica está aumentada, quiere decir que es un exceso ¿de qué? De un ácido. ¿Cuál es el ácido más frecuente en el caso del shock? Ácido láctico o lactato. ¿Necesito darle bicarbonato? No. Lo que tengo que hacer es mejorar el shock para que disminuya el ácido láctico. ¿Me están entendiendo? En estos se da bicarbonato y en estos no se da bicarbonato. Por eso es que es tan importante medir electrolitos y por eso es tan importante medir una gasometría. ¿Está claro? La siguiente. Entonces, lo que les decía, las causas de anion gap aumentadas pueden ser la acidosis láctica, una cetoacidosis diabética, ¿no? La insuficiencia renal aguda, en algunas enfermedades del metabolismo, intoxicaciones por alcoholes especialmente, etcétera. En todas esas el gap está aumentado. Entonces, en esas no doy bicarbonato, solo en las que tienen déficit. La siguiente. Si el pH está en una acidosis grave, menos de 7.1, y el paciente está con problemas hemodinámicos o neurológicos, le puedo dar un poco de bicarbonato para mejorar eso y compensar, pero no en cantidades grandes. La siguiente. La alcalosis es todo lo contrario, ¿no? Es un exceso generalmente de bicarbonato. Entonces, las alcalosis generalmente son por lo general hipoclorémicas. Pierdo el cloro. Por ejemplo, le doy diuréticos, pierdo cloro por la orina. Tengo alcalosis metabólica. Vomito mucho, pierdo cloro por los vómitos. Me da alcalosis metabólica. Son hipoclorémicas. Estas son más fáciles de manejar en términos generales, hidratando y no necesito darles generalmente nada.
y de hecho el bicarbonato se eleva para tratar de compensar esa hipocloremia. La siguiente. Bueno, ahora sí vamos a hacer 3 casos. Y esta es la parte, digamos, más importante porque esto les va a servir unir todo lo que hemos hecho, todo lo que les he hablado. Caso 1, un niño de 1 año y 6 meses, con diarrea, vómitos hace 5 días. Pesa 9 kilos, taquicárdico, taquipneico, presión está nomás estable, temperatura adecuada. Está letárgico. Llanto sin lágrimas, llenado capilar prolongado, sodio 140, potasio 3,8, nitrógeno 24, bicarbonato 10. Bueno, lo primero que hemos dicho, gravedad. Cero. ¿Por qué? Porque está letárgico. Listo, ya está. Segundo, ¿qué tengo que ver? ¿Qué tipo de deshidratación es? ¿Qué veo? ¿Qué es lo que van a ver? El sodio. ¿Cómo está el sodio? Entonces, ¿qué tipo de deshidratación es? Isonatrémica. Deshidratación severa isonatrémica. Tercero, ¿qué veo? ¿Cómo está el bicarbonato? Entonces, ¿qué tiene? Una acidosis metabólica. Descompensada probablemente. Entonces, la siguiente. ¿Cuál es el estado fisiológico del paciente? Avanzámelo. Es una gastroenteritis probablemente infecciosa, ¿ya? Pero lo más importante es una deshidratación grave isotónica con acidosis metabólica. Ese es su estado fisiológico. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué tengo que expandir primero? El espacio intravascular. La siguiente, entonces, ¿qué le voy a dar? Un bolito, dale. Un bolo de solución fisiológica. Oringer, 20 ml por kilo, lo más rápidamente por segundo. Después del bolo, reevalúo. Frecuencia, todavía taquicárdico, frecuencia todavía taquipneico, presión está bien, llenado todavía prolongado, gasto urinario bajo. ¿Qué hago? Otro bolito, le daré otro bolo. Muy bien, otros 20 ml por kilo. La siguiente. Le doy los otros 20 ml por kilo, ya. Su frecuencia cardíaca después de eso está con 110, ha bajado la frecuencia respiratoria, el llenado capilar ya está a 2 y está orinando 1 ml por kilo. ¿Sigo dando bolos? ¿No? ¿Ya para qué? Entonces ya he repuesto el volumen intravascular. Entonces, ¿ahora qué hago? Ahora sí voy a hidratarlo de acuerdo a lo que hemos aprendido. La siguiente. Entonces, tengo que ver el mantenimiento. ¿Cuánto pesaba? 5 kilos. 5 o 9 kilos. 9 kilos. Por 100 calorías, por los primeros 7, 900. Entonces 900 ml es el déficit de líquido, ¿verdad? O el mantenimiento de líquido. Sodio, ¿cuánto hemos dicho? 3. 3 por 9, 27. Potasio, 18. Entonces, dextrosa al 5%, aquí sí pongo un poco. Dextrosa al 5%, un litrito, son 900 ml más o menos, más esta cantidad de sodio y potasio. ¿Está claro? Mi mantenimiento. ¿Sí? La siguiente. Ahora calculo el déficit. Como era una deshidratación grave, más o menos, es alrededor igual de 100 ml por kilo, ¿no? ¿Cuánto había sido? 900 ml de déficit. ¿Está claro? Entonces, el sodio. Esto quiero que presten atención. ¿Cómo calculo la pérdida de sodio? Porque este paciente no solo ha estado perdiendo agua, está perdiendo sodio y potasio también por la diarrea. ¿Sí? Calculo sodio de líquido extracelular, ¿cuánto es? 140 por 60% del déficit de líquido. 0,6 por 0,9. Este 9 ml lo convierto en 0,9 litros. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, repito, 140 por 0,6 por 0,9 igual a, ¿cuánto me sale? 75 mil equivalentes. Entonces, ¿cuánto había sido el déficit de sodio? 75 mil equivalentes. ¿Está claro? Potasio, lo mismo, pero el potasio es más intracelular, por tanto solo pongo 40% del líquido de déficit. O sea, ¿cuánto es el potasio intracelular? 150, normal. Por 0,4, 0,4 por 0,9. ¿Está claro? ¿Cuánto me sale? 54.
Entonces mi déficit de líquidos había sido 900 ml de líquido, de agua, con 75 milicloretes de sodio y 54 de potasio. ¿Está claro? La siguiente. Entonces, ¿qué hago con? Por un lado tengo mi mantenimiento y el otro mi líquido de reposición, ¿sí? Entonces, mi mantenimiento, ¿cuánto era? 900. ¿Y mi reposición cuánto es? Otros 900. En total son 1800. Sodio, 27 más 75, en total 102. Potasio, 18 más 54, 72. Eso es todo lo que le voy a dar en todo el día, ¿sí? Esto no importa mucho. La siguiente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo le voy a dar? Este suerito de mantenimiento, le voy a dar 1/3 ya del mantenimiento en 8 horas, ¿sí? Entonces 900 era mi dextrosita, ¿verdad? 900 entre 8, ¿cuánto sale? Más o menos sale 110 cc más o menos. Le voy a colocar la dextrosa con sus electrolitos a 102 cc por hora, ¿sí? Muy bien. La mitad, en realidad, la mitad del déficit. La mitad del déficit, ¿cuánto era la mitad? De 900, sería 450, ¿sí? Lo más facilito, esos 900, ¿cuánto es la mitad? Sería 450. 450 entre 8, ¿cuánto sale? Esa sería la velocidad en la que le daría, ¿está claro? ¿Sí? Entonces, la mitad del déficit ya está preparada la solución. Durante las primeras 8 horas. No se fijen tanto en los números, es fácil. Ya han colocado la dextrosa y han calculado el déficit. De este le doy 1/3 y de este le doy la mitad en 8 horas. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? ¿No se están haciendo bolas todavía? ¿Más o menos? Ya. La siguiente. Las siguientes 16 horas ya es fácil. ¿Qué le voy a dar? Continúo con el mantenimiento al mismo ritmo, ¿verdad? Para terminar de darle su mantenimiento y le doy la otra mitad en las siguientes 16 horas. Me quedaban 450 de déficit, le termino de dar, nada más que eso. Entonces, ¿con qué estoy jugando? Simplemente dividir cc por hora, ¿sí? 900 entre 24, ¿cuánto es? A ver, una calculadora. ¿Ah? Entonces, ¿cómo va a tener que entrar la dextrosa al 5%? ¿A qué ritmo? A 36 cc por hora. Todo el día. Ya me he olvidado. Ahora, la otra solución de corrección. Hemos dicho la mitad de las primeras 8 horas. ¿Sí? 450 entre 8, divida. Bueno, entonces esa solución de corrección va a entrar a 56 cc por hora por 8 horas. Y después vuelvo después de las 8 horas. ¿Y qué tengo que hacer? Los remanentes, 450, lo divido entre, ¿cuánto falta al día? 16. ¿Cuánto sería? Entonces le pongo remanente, pasar a 28 cc por hora. ¿Me han entendido? Es simplemente un juego de cuánto le voy a dar por hora, nada más. Lo importante es que aprendan a preparar esta solución y aprendan a preparar la otra solución. Y todo entra en una llave de 3 vías. El IEPI siempre nos vuelve las cosas muy fáciles, ¿no? ¿Se han dado cuenta? El IEPI dale 500 cc por 50 ml por kilo la primera hora, 25 la segunda, 25 la tercera. Esas formulitas no sirven para medicina, para mí. Eso está bien para un operador de salud que trabaja en Pakistán o en el campo. Pero ustedes son médicos, tienen que saber cómo tienen que hidratar correctamente, ¿me entienden? Esta es la forma. La siguiente. Caso 2. Niño de 1 año, 10 diarrea, vómitos hace 5 días, ¿no? Y peso 8 kilos, etcétera. Igual, pero su sodio está en 125. ¿Cuál es su estado fisiológico? Es una deshidratación igual moderada severa
¿sí? Está taquicárdico, su sodio está bajo, entonces es una deshidratación moderada, severa, hipotónica, y su bicarbonato está bajo, entonces además tiene acidosis metabólica. La siguiente. Mi ayudante ya está durmiendo. Entonces una gastroenteritis probablemente infecciosa, deshidratación moderada hipotónica y acidosis metabólica. La siguiente. ¿Qué preparo primero? ¿Qué calculo? Le doy un bolito, pues, porque el espacio intravascular. Le doy un bolo, mejora un poco su frecuencia, llenado capilar 2, pero todavía su gasto urinario está bajo. ¿Qué hago? Una carguita más. La siguiente, muy bien. Le doy otra carguita y después su frecuencia ha mejorado, su llenado está bien y está orinando mejor. ¿Sigo dando bolos? Ya no. Ahora, ¿qué hago? Calculo. La siguiente. Líquido de mantenimiento, ¿cuánto pesa? 8. Entonces, ¿cuánto tengo que darle? 8 por 100, 800 de dextrocital 5. ¿Cuánto de sodio? 8 por 3, 24. Y potasio, 8 por 2, 16. La siguiente. Entonces ya sé cuánto tengo que darle de electrolitos y de líquido de mantenimiento. Ahora calculo el déficit de líquidos y de electrolitos. El déficit de líquido, hemos dicho 100 ml por kilo, ¿no? Más o menos. Son 800 ml. Sodio, ya habíamos calculado, ¿no ves? 140 por 0,6 por 0,8, 67,2. Potasio, lo mismo, pero es 150 por 0,4, hemos dicho, por 0,8, ¿verdad? Potasio 40. Ya sé cuánto de líquido. 800 ml más 67 de sodio y 48 de potasio. La siguiente. Pero esta es una deshidratación ¿de qué tipo? Hiponatrémica. O sea que aparte de lo que ha perdido, ya está hiponatrémico. O sea, tengo un déficit adicional. ¿Cómo calculo? Con esta fórmula, ¿se acuerdan? 135, que es lo que quiero como el máximo, menos 125 por el peso por 0,6. ¿Sí? Entonces me sale 48 milicabletes. Entonces, este es el sodio perdido con la diarreita que está teniendo, más el déficit adicional. Esto hemos calculado en el cálculo anterior, 67, más 48, ¿cuánto sale? O sea que necesita mucho más sodio del que pensábamos, ¿verdad? Esto es lo que le voy a tener que reponer. La siguiente. Entonces, hago lo mismo que en la anterior. Mantenimiento le voy a dar en 24 horas. Y el déficit, la mitad le voy a dar en 8 horas y la otra mitad le voy a dar en 16 horas. Con esa carga de electrolitos que ya hemos calculado, ¿no? En este caso, más sodio va a tener porque hemos calculado un déficit. ¿Alguna pregunta? La siguiente. Vamos a otro caso. Ahí está la distribución, ¿no? Como les había dicho, en las primeras 8 horas, un tercio del mantenimiento más mitad del déficit. Y en las siguientes 16 horas, la siguiente, le voy a dar los otros 2 tercios del mantenimiento más el resto del déficit. ¿Sí? ¿Está claro? Ahora sí, caso 3. Niño de 4 meses con diarrea y vómitos. Hace 2 días que está con esto. ¿Sí? Entonces, 5 kilos, su frecuencia cardíaca no está tan afectada. ¿Sí? 160 de sodio. ¿No? Y su bicarbonato de 3. ¿Cuál es su estado fisiológico? Es una deshidratación igual, tal vez moderada, a severa, no sabemos. ¿Pero qué tipo de deshidratación es? Hipertónica. Ojo, hipertónico, tiene que llamar la atención siempre. ¿No? Y tiene acidosis metabólica. Entonces, ¿qué hago? Ya, le daré una carguita, pongan. Le doy una carguita, este es su estado fisiológico. Le doy una carguita, ¿sí? Dale. Y después de la carguita, el paciente, dale, ¿sí? Mejora su frecuencia cardíaca a 110, llenado capilar 2, gasto urinario. ¿Le sigo dando cargas? No. En estos pacientes, si estuviera tolerado la vía oral, prefiero incluso ni darle endovenoso, prefiero darle por vía oral. Lo máximo que le daré será una carguita, ¿ya?
para evitar eso que habíamos dicho, ese rebote y que nos dé edema cerebral. La siguiente. Muy bien, una vez que ya el volumen intravascular está más o menos repuesto, calculo los mantenimientos, igual 5 kilos por 100, ¿cuánto es? 500 es su mantenimiento de dextrocital 5, sus electrolitos 3 por 5, 15, su potasio 2 por 5, 10. Esos son su mantenimiento. La siguiente. Calculo el déficit de líquido. Muy bien, su déficit de líquido ¿cuánto es? 500 ml. ¿Sí? Ahora, ojo, otra vez. Déficit de agua libre. Está hipernatrémico, ¿no? O sea, ¿qué es lo que le falta? Agua. Entonces, ¿cómo calculo ese déficit de agua libre? En base al sodio observado, 160, menos el sodio ideal, pero el sodio ideal alto, ¿no? El extremo, 145. Lo multiplico por 4 ml y lo multiplico por el peso del paciente. 15 por 20, ¿me sale cuánto? 300 ml, ¿sí? Ese es el déficit de agua libre, ¿está claro hasta ahí? Bueno, hay un déficit de contenido de solutos que se calcula como, facilito, ¿no? Este déficit de líquido de 500, le resto este déficit de agua libre. 500 menos 300, me sale 200. Esto es lo que le voy a dar al paciente el líquido. Fíjense, o sea, le estoy dando poquito. Por eso que les decía, tal vez es mejor por vía oral. ¿Ya? Entonces, calculo el déficit de líquidos como en todos los otros casos, pero en esto lo único especial es que calculo el déficit de agua libre. Y después le resto este menos este y me va a dar el volumen de líquido que tengo que darle al paciente. ¿Está claro? La siguiente. Entonces, ya tengo más o menos, ahora tengo que calcular la pérdida de sodio. Igual que nosotros, ¿se acuerdan? ¿Cuál es la diferencia? Está marcado. ¿Cuánto poníamos en las isotónicas y las hipertónicas esta constante? ¿Y ahora cuánto está? Es la única diferencia. O sea que en vez de multiplicar 0,60 multiplico 0,75 por 0,2, ¿no? Entonces fíjense, 21 miliequivalentes es la cantidad de sodio que tengo que darle. Y el potasio, que ¿cuánto eran en los otros? 40. ¿Y ahora cuánto es? 25. Entonces multiplico eso y me sale 8. ¿Está claro? Así he calculado. Ya tengo mi solución de mantenimiento y ahora tengo mi solución de reposición. La siguiente. ¿Sí? Entonces, el primer día, ya no he dicho primeras 8 horas. El primer día, porque lo voy a hacer lento, le voy a dar el mantenimiento más la mitad del déficit. ¿Sí? O sea, prácticamente nada. Fíjense, le voy a dar mantenimiento, que son los 500, más le voy a dar del déficit que había calculado 200 ml, la mitadcita, 100. O sea, prácticamente nada. ¿Me entienden? Eso es lo que le voy a dar el primer día. La siguiente. Y el siguiente día, ya, la siguiente. El segundo día le daría mantenimiento más la otra mitad. Pero generalmente aquí ya no llegamos. No porque se ha muerto el paciente, sino porque lo voy a pasar a la vía oral. ¿Me entienden? Entonces, esa es la forma correcta. Entonces, la siguiente, 3 mensajes que quiero que se lleven antes de que se vuelvan. Primero, deshidratación severa es igual a ¿qué? Shock. Cuando uno piensa en shock, actúa más rápido. Cuando uno piensa en deshidratación severita nomás, damos vueltas y estamos quitando un tiempo valioso. Segundo, las deshidrataciones son diferentes. Unas se reponen rápido y otras se reponen lento. Eso tiene que meterse a la cabeza. Tercero, las deshidrataciones siempre vienen acompañadas de trastornos electrolíticos. Sodio, potasio, también otros. Magnesio, fósforo pueden estar, pero fundamentalmente. Y cuarto, siempre vienen acompañadas de acidosis metabólica. ¿Las acidosis metabólicas todas son iguales?
No. Unas con GAP aumentado, ¿tengo que dar bicarbonato? No. Las que tienen GAP normal, repongo bicarbonato. Son 4 reglas grandes. Consejo, con lo que tienen, vayan y hagan unos cuantos ejercicios ficticios, de los 3, y nunca más se les va a olvidar, y no es porque sea para el examen, sino que esa es la forma correcta de hidratar a un paciente con deshidratación grave, severa. ¿Alguna pregunta? ¿No?